Las bienaventuranzas de Jesús. Jesús, al inicio de su predicación, enseñó las bienaventuranzas. Estas son, en boca de Cristo, la proclamación del Espíritu y actitudes propias de quienes optan por ser discípulos de Él. Bienaventuranza, como la palabra indica, es felicitar y desear felicidad a otro. Jesús proclama dichosos a los pobres de espíritu, a los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los limpios de corazón y los perseguidos a causa de la justicia. Pero, ¿tiene sentido considerar felices a todas estas personas? ¿Son las bienaventuranzas un mensaje válido para nuestro tiempo? ¿No serán solamente una bella utopía? Las bienaventuranzas son consideradas por biblistas y teólogos como la Carta Magna y la norma suprema de conducta del cristiano, aunque no estén redactadas en forma de ley, ni siquiera como imposición. Contra los ideales de felicidad basados en el poder, el tener y el placer, Jesús propone como fórmulas de felicidad estas 8 proclamaciones, que son una invitación libre y no impuesta. Quisiera explicarles con lenguaje de acentavo, y como si se lo fuera a explicar a mi abuela, el profundo significado de estas bienaventuranzas, que también se les llama macarismos. Proviene del griego Macario, que significa feliz. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No significa tener pobreza material ni vivir con estilo austero. Un pobre de espíritu es aquel cristiano humilde que considera que absolutamente todo lo bueno que posee le viene de Dios, incluso lo que ha conseguido por méritos y esfuerzos propios, no se lo atribuye a sí mismo, sino a la divina providencia. El pobre de espíritu confía y espera todo absolutamente de Dios, estando abierto a su palabra y a sus promesas. No se irrita ni se revela ante las contradicciones y los acontecimientos adversos, porque ha puesto su vida en manos de Dios y sabe que todo lo que de Dios viene siempre será lo que más le conviene para su bien temporal y para su bien eterno. Es vacío de sí mismo, practica la rectitud y el bien con absoluta fidelidad. Hace el bien sin mirar a quién. Sirve silenciosamente y no busca el aplauso humano. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Ojo, el Señor dijo los mansos. No cambien la A por la E. Ojo, que la mansedumbre no es debilidad o pasividad. Es más bien la fortaleza, el temple y la capacidad de aguantar las adversidades sin perder la moral ni contrariar las leyes divinas. La mansedumbre es creer en el valor y en el triunfo del bien sobre el mal. Es creer que el amor es más que el odio. Es la renuncia a la venganza, a la prepotencia y a las diversas formas de violencia. Es saber prescindir del provecho propio, saber luchar con el corazón puro y con las manos limpias. Es no devolver mal por mal, sino combatir el mal a fuerza de bien. Renunciar al ojo por ojo y diente por diente, eligiendo el amor en vez de la odiosa represalia. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. Lloroso aquí significa el que sufre luchando por superarse humanamente, el que sufre luchando por ser un hombre de virtudes, el que sufre por hacer lo que está de su parte por mejorar el ambiente y transformarlo positivamente. Lloroso es aquel que tiene el valor de aceptar la cruz de las adversidades y de las penas que la vida le presenta y no pierde la paz ni la alegría de vivir. Lloroso es aquel que no pierde la fe ni la esperanza, a pesar de las frustraciones, los sinsabores y los desafíos que enfrenta cada día. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí la justicia tiene un sentido más amplio del que nosotros conocemos, porque no solo significa darle a cada quien lo que le corresponde y lo que merece. En la Sagrada Escritura, la justicia también significa la fidelidad plena a la voluntad de Dios y a su reino. Cuando Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, significa que busquemos el reino y la fidelidad a las exigencias de dicho reino. Justicia significa la manera de ser fieles y de agradar a Dios. Justicia significa fidelidad absoluta a la palabra de Dios, a sus leyes divinas y a sus designios. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. El misericordioso reconoce en su corazón que posee debilidad humana que le inclina hacia el error. Y al mismo tiempo sabe reconocer que sus semejantes también son humanos y se equivocan, y por eso es compasivo con ellos. Dios será más misericordioso con nosotros en la medida que nosotros hayamos sido misericordiosos con el hermano, dado que Dios no se deja ganar en generosidad. En la palabra del Evangelio, ser misericordioso significa esencialmente dos cosas. La primera es perdonar de corazón a los demás y hacerlo ilimitadamente. De allí la frase, perdonar hasta 70 veces 7. La segunda es poner acciones eficaces para ayudar al afligido y al necesitado. Jesús lo consignó en la parábola del buen samaritano, que tiene como mensaje central: vete y haz tú lo mismo con tu hermano. Y en la parábola del juicio final, cuyo mensaje central es: lo que haces por tu hermano, lo haces por Cristo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz en la Sagrada Escritura significa no solo ausencia de guerras o conflictos, y no solo es un sinónimo de quietud y tranquilidad. Recordemos que Jesús nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo. Paz significa toda la plenitud de cosas buenas que un ser humano puede recibir. Cuando entre cristianos nos deseamos la paz, nos auguramos toda clase de bienes: salud, bienestar, prosperidad, éxito, alegría, plenitud, realizaciones, bendiciones, parabienes y toda clase de dichas. Por tanto, trabajar por la paz es buscar que nuestros semejantes alcancen toda clase de bienes. Trabajar por la paz es ayudar a acercar y reconciliar a personas, familias, grupos entre sí. Trabajar por la paz es imitar el ejemplo de Cristo, que fue un promotor de la reconciliación, de la construcción de la fraternidad
y de la restauración de la comunión entre los hombres, destruida por la injusticia, el odio y el pecado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esta bienaventuranza está inspirada en el Salmo 14. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién entrará en su recinto santo? El que tiene manos inocentes y puro el corazón, el que no se envanece ni jura contra su prójimo en falso. Aquí se trata sobre todo de una nueva modalidad de la libertad del corazón y de la capacidad de un amor que no se busca a sí mismo y es abnegado. Un corazón limpio que sirva a las personas y no se sirva de las personas, que no sea posesivo y que sepa cuándo retirarse, que no permita tampoco ser poseído con exclusividad. Corazón puro y manos limpias van asociados porque la actitud interior se delata con la práctica exterior. No bastan las intenciones, sino que es necesario poner actos buenos y consecuentes. Jesús nos dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y cuando la boca no lo habla, el cuerpo lo actúa o lo grita. Cristo también nos dijo: lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. El corazón humano es el sitio de donde surge todo aquello que cualifica al hombre, así como todo aquello que lo descalifica. El hombre de corazón puro es tan transparente que es capaz de penetrar en todo corazón humano. Es tan transparente que no está ocultando nada y no tiene tapujos para mostrarse como Él es. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza puede ser considerada como la suprema identificación con Cristo, quien durante su vida pública sufrió de rechazo, difamación, hostilidad y persecución, y finalmente fue entregado a la muerte. Para nosotros, no se trata de cualquier sufrimiento o persecución, sino del sufrimiento y la persecución a causa de Jesús y su Evangelio y a causa de los valores del reino. Todo cristiano que intenta vivir con entrega y con coherencia su vida de fe corre el riesgo de ser perseguido, censurado o humillado. Todo creyente que levanta su voz contra leyes inhumanas, las injusticias, las anomalías y los antivalores, corre el riesgo de ser reprimido y despreciado. Hermanos, después de comentarles cada una de las 8 bienaventuranzas, este servidor concluye con lo siguiente: solamente quien practica las bienaventuranzas y las vive como una opción personal libre, con aceptación gozosa, es quien las entiende. La vida, el ejemplo y la conducta de Jesús son en definitiva la clave más auténtica de interpretación de las bienaventuranzas. Él fue pobre, manso, lloroso, misericordioso y limpio de corazón. Tuvo hambre y sed de justicia. Trabajó por la paz y fue perseguido. De esta forma, Él predicó con el ejemplo, y así estas bienaventuranzas se convierten en programa real
y posible del seguimiento incondicional de Cristo.